La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén. Gloria a Jesús. Así que vimos, ¿verdad? Este texto lo habíamos leído la semana pasada y ahora pues volvemos a él, como dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino ¿cómo se dice? ¿Perdón? Vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz, del vino, del ardor de su ira. Amén. Entonces, cuando dice, por eso dije, mi hermana que empezó, que mencionó Babilonia, la gran Babilonia vino delante de Dios. Vino primero, dice, vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz, del vino, del ardor de su ira, dejando ver cómo la copa de la ira de Dios fue colmada por la gran Babilonia. La gran Babilonia, como le dije, es en estilo espiritual, no refiriéndose a la Babilonia literal. La Babilonia literal viene siendo prácticamente lo que es Irak. Agarra parte del territorio de lo que es Irak actualmente, era Babilonia. Literalmente Babilonia quedó en nada. Pero como a Jerusalén, si usted se acuerda, estudiamos unos versos, no me acuerdo si fue en el capítulo 15 o capítulo 14, a Jerusalén se le llama espiritualmente Egipto y Sodoma. Se le conoce a Jerusalén espiritualmente como Egipto y Sodoma porque practican toda la clase de pecados de los egipcios y la sodomía, el pecado de Sodoma, bendito mi Dios. Y encontramos un texto que ya lo estudiamos, que dice Jerusalén, la ciudad espiritual, Egipto y Sodoma. Así se le llama. Entonces, a Roma se le llama la Babilonia espiritual. Ahora, pero cuando llegué, no le estoy diciendo todavía cuál es la ciudad, la gran ciudad que fue destruida. Vamos a verla texto por texto. Ok, cuando estudiamos el libro de Daniel, ustedes ven la estatua. Estudiamos la estatua, el verso 19 de este verso 16 se está refiriendo, amén, al tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Pero antes de entrar en la explicación que la estatua, Lucas 21, 23, a ver si estoy seguro por aquí, Lucas 21, 24, gloria a Jesús. Voy a dar textos salteaditos hoy, y se lo voy a dar a María Figueroa. Búscame Lucas 21, verso 24. Y léelo con voz de trueno, que todos lo oigamos. Capítulo 21, verso 24. En lo que ella la busca, Olivia, tú me vas a buscar en Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel capítulo 2, verso 44. Julia, ¿puede leer? Santo mi Dios. Daniel capítulo 2, el verso 34 y 35. 34 y 35. Sí, del capítulo 2. María va ahora a leerme Lucas 21, verso 24. Escuchen bien lo que dice este verso. Amén. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hemos estudiado aquí y me acuerdo como ahora que Selvin explicó lo que era el tiempo de los gentiles. Aparte de Selvin, que él fue el que lo explicó, ¿alguien me puede decir cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? ¿Quién dijo? Empezó con Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel. Daniel tuvo un sueño. Perdón, Nabucodonosor tuvo un sueño. Dios le reveló a Nabucodonosor los sucesos que iban a acontecer mundialmente. Y por medio de Daniel, le da la interpretación a Daniel. Y Daniel le interpreta este sueño a Nabucodonosor. Ese que está diciendo también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, verso 1, donde dice: déjala que la vaca fuera degollada por los gentiles. Ahí es cuando dice: y me fue dada una caña para medir. Y ahí es donde se mide la ciudad. Amén. Pero ahora, cuando Nabucodonosor recibe la interpretación por medio de Daniel, Daniel le dice que la cabeza que él vio, porque Nabucodonosor vio una estatua como la que vemos aquí, y Nabucodonosor vio esa gran estatua, se la explicó, le dijo a Daniel no tuvo que explicarle porque Nabucodonosor él no sabía el sueño y se le había olvidado, pero Dios se lo reveló totalmente a Daniel. Y Daniel, cuando comienza a explicarle, dice: oh rey, esa cabeza que tú viste de la estatua, esa cabeza eres tú. Y con Nabucodonosor comenzó el tiempo de los gentiles. Ahí Nabucodonosor, que fue el primer emperador reconocido desde el tiempo de la profecía, porque acuérdense, antes del imperio de Nabucodonosor habían visto 12 imperios. Eso había sido el imperio de Egipto y el imperio de Siria. Pero desde el tiempo de la profecía, que viene abarcando el tiempo de los gentiles, Lucas 21-24, que leyó mi hermana, cuando dice hasta que se cumplan el tiempo de los gentiles. Comenzó ese tiempo con Nabucodonosor. Pero vemos que Dios le dijo a Nabucodonosor por medio del profeta. Le dijo: oh rey, tú eres, amén, esa cabeza, amén, y reinarás, te llenarás de gloria, tendrás control de todos los reinos de la tierra. Y así comenzó el tiempo de los gentiles, tomando control en la tierra. Pero ¿qué pasó? Ese imperio no iba a durar eternamente. Ese imperio pasaría. Luego viene Daniel y le dice: tú viste los hombros de plata. Amén. Ese es el segundo imperio que se levantará. Y ese fue por medio de ¿quién? ¿Quién? Los medos persas. Los medos persas vencieron a Nabucodonosor. Amén. Tomaron el imperio, se formó un segundo imperio mundial. Sigue el tiempo de los gentiles por medio de los medos persas. Luego viene y ve parte de los muslos, el vientre y parte de los muslos, el bronce. Y dijimos que el bronce representaba un tercer imperio. ¿Quién era ese? Grecia, los griegos. Vinieron los griegos, vencieron el segundo imperio mundial, tomaron el control, siguen los gentiles gobernando el tiempo de los gentiles, siguen con el tercer imperio, el imperio griego, el imperio de Grecia. Luego Daniel le sigue diciendo al rey, también viste la estatua que tenía 2 piernas de hierro. Este es el cuarto imperio. Y el cuarto imperio es Roma. Amén. El cuarto imperio es Roma. Amén. Y vemos, ¿verdad? Le he explicado en varios estudios
que el imperio de Roma, vemos la estatua tiene 2 piernas. Así que vemos 2 piernas de hierro, dejando ver que en el tiempo se dividirían en 2. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Daniel se asustó. Y si usted mira esta estatua, si usted ve al lado allá hay imágenes. Vemos primero un águila representando el primer imperio mundial. Luego vemos el oso, porque el oso es fuerte. El oso representando a los medos persas, que con la fuerza, no con inteligencia, con la fuerza fue que vencieron el primer imperio mundial. Luego vemos la tercera bestia. Vemos un leopardo que tenía 4 cabezas. Eso lo explicamos. El emperador Alejandro Magno no duró mucho en el imperio de Grecia, y él murió. Estaba lleno de gloria todo lo que había alcanzado en ese tercer imperio, el poderío gentil, el tiempo de los gentiles. Pero él muere, y las 4 cabezas que representan el leopardo era que 4 generales de ese imperio se levantarían y formarían, amén, 4 poderes. Esos 4 poderes, dijimos, ¿verdad?, que uno se tiró al sur, que era en Egipto, ahí estaba Ptolomeo. Otro se tiró arriba, que era Mesopotamia. El que se quedó en Grecia y el que se quedó en Siria, ese es muy importante, Asiria, porque Asiria hoy actualmente no está, pero antiguamente estaba Asiria y Siria. Pero de esa división, de ahí salió Antíoco Epífanes. Pero su abuelo fue el que tomó el 4º imperio en Asiria, y del abuelo, de ahí vino Antíoco Epífanes, tiempo de los gentiles, donde pisotearon a Israel. Y este Antíoco Epífanes fue el que llegó al templo de los judíos y lo blasfemó, sacrificando una cerda en el altar del templo, dejando ver tiempo de los gentiles. Lucas 21, que leyó mi hermana, verso 24, capítulo 21, verso 24, dice que pisotearían a Jerusalén. Mencionó mi hermano capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, verso 1, cuando se dice, se me dio una caña de medir, amén, una vara de medir semejante a una caña una vara semejante a una caña de medir. Y cuando se le dijo que mida, amén, y ahí mediría el templo, pero los atrios lo dejarían porque serían pisoteados por los gentiles. Tiempo de los gentiles. ¿Y qué pasa? El 4º imperio, le he dicho que se dividió, como son 2 piernas de hierro, se dividió en Occidente y en Oriente. Y le he mencionado que el más que duró fue el oriental, porque el del occidente, ahí se convirtió en el Vaticano. Usted sabe que se convirtió en el Vaticano. El Vaticano tuvo por siglos dirigiendo y poniendo reyes. Ponía y quitaba reyes. Y se quedó no políticamente, se quedó religiosamente representado por el Vaticano en el occidente. Y en la parte oriental siguió, ¿verdad?, siguió también religiosamente, cayó políticamente, se quedó religiosamente, que actualmente usted sabe que están los ortodoxos. Ellos son católicos, pero no siguen al Papa de Roma, pero se declaran católicos. Entonces, religiosamente, tanto Occidente como Oriente están representados por los ortodoxos y por el Vaticano representando el Occidente. Tiempo de los gentiles. Hoy, ¿quién reina hoy? Los gentiles. Israel vino a adquirir su patria en el 1948. Hasta ahí estuvo pisoteado. Hasta Francia vino a apoderarse de Israel. ¿Por qué hoy Israel pelea tanto por su territorio? Porque como fue pisoteado por los gentiles, fue llevado en cautiverio a diferentes lugares, ese territorio fue tomado por diferentes naciones. Amén. Al grado que con la Segunda Guerra Mundial llegaron a un acuerdo de cederle el territorio a los judíos, no todo el que tienen ahora, porque después en la guerra del 67 ellos lograron conquistar mucho más tierra de la que tenían en el 1948. Pero seguía el tiempo de los gentiles y sigue el tiempo de los gentiles.
¿Por qué razón? Los gentiles son los que están gobernando mundialmente. Israel solamente gobierna ese solo territorio que hay ahí en Palestina. Pero los gentiles gobiernan tanto en Oriente como en Occidente como en el Medio Oriente. Amén. Pero ahí vuelvo al Lucas 21:24. Dice, hasta que termine el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles ve que comenzó con la cabeza. Siguió con el segundo imperio. Siguió con el tercer imperio. Llegó al cuarto imperio. Pero vemos que en el cuarto imperio no ha caído porque religiosamente está en pie. Usted ve ahí una piedra abajo. Esa es la profecía. Vamos a quien le di Daniel. Vamos a leer primero el 2:34-35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Daniel, cuando le está explicando al rey Nabucodonosor, le explicó lo que Dios le reveló, los reinos que habrían aquí en la tierra. Desde el principio, que como le dije, comenzó el tiempo de los gentiles con Nabucodonosor la cabeza, hasta que concluyera, como leyó Lucas 21, verso 24, hasta que llegase el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles no ha llegado todavía, hasta que llegase ese tiempo. Entonces, lee mi hermana, dice, vio una piedra cortada no con mano. Y esa piedra cortada no con mano le dio por los pies a la estatua y la desmenuzó y se convirtió la estatua totalmente en escombro. Pero antes de seguir, léeme, mi hermana, léeme ¿a quién fue el que le di el? Amén, el 44, 2:44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Amén. Daniel le deja ver al rey, así como viste, los pies estaban hierro y barro cocido. Pero ¿qué pasa? Por más que usted quiera pegar el barro, el del hierro, no pega, pueden estar ahí juntos, pero no pega. Quizá usted dice aparentemente, miren, están tan pegados, pero tiene un manoplazo, un sacudión y se sale. Es lo que está pasando con las naciones hoy, prácticamente esa reconciliación que hay entre las naciones. Aparentan estar unidos, pero no están unidos. Usted ve que Rusia y Estados Unidos hablan, pero están que si se pueden morder uno al otro se muerden. Rusia y todos estos países que quieren estar unidos, prácticamente aparenta la unión, pero es como decir hierro y barro. Aparenta que haya unidad, pero no puede haber la unión. Bendito el Señor. Entonces la piedra cuando le da, desmenuza el hierro, que el hierro es lo más fuerte que hay. Acuérdense que la cuarta bestia, cuando Daniel vio la cuarta bestia, él se aterrorizó. Dijo, una bestia tan espantosa, porque era sobremanera diferente a las otras tres. Una bestia, y más se asombró cuando dice que miró que tenía 10 cuernos, y de los 10 cuernos le sobresalió otro. Y más se asombró Daniel al ver otro cuerno que le sale de los 10 que ya tenía la estatua. Y eso tenía, ¿verdad?, una explicación profética. El hecho es que la piedra va a derrumbar el imperio romano y todavía la piedra no ha surgido. La piedra, bien claro dice, cortada no con mano, porque la piedra es el reino del Mesías que va a venir a la tierra. Y el reino no ha venido todavía. Quiere decir que esto no se ha cumplido. Quiere decir que el tiempo de los gentiles, como leyó Lucas 21, verso 24,
Todavía, dice, hasta que llegue el tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles es que la piedra desmenuzará todos estos imperios y quedará el poderío gentil. El tiempo de los gentiles terminará. Quiere decir, mis hermanos, hoy, aquí en la actualidad estamos nosotros, estamos bajo el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles va a terminar cuando venga el Mesías, y dice que esa piedra, después que le da la estatua y la desmenuza, en otras palabras, se acaban. El gobierno del gobierno de Estados Unidos dejó de existir. El gobierno europeo dejó de existir. El gobierno chino dejó de existir. Y así sucesivamente todos los gobiernos dejarán, porque con el reino, esa piedra dice que se volvió un monte grande. Y ese monte grande se está refiriendo al gran reino de Jesucristo, el milenio que Él establecerá aquí en la tierra. Es como que nos están dando a entender que la piedra esa, la que va a partir la ciudad del 4, todas las ciudades caerán. Gloria a Dios. Hasta ahí nos estás llevando, ¿verdad? Vamos bien. Santo Jesús. Amén. El hecho es, la piedra que no es la piedra que viene, como le dije, esa piedra es Jesucristo en su segunda venida aquí en la tierra. Esa piedra derribará todo gobierno. Como le dije, no quedará un gobierno gentil, porque el único gobierno que va a reinar es Israel. Pero ¿qué pasa? Que antes de esa piedra venir, Israel va a estar bajo una gran tribulación. Y bajo esa gran tribulación que va a estar Israel, en los tiempos de los gentiles todavía sigue en su fuerza, porque se levantará un líder, amén, que ese líder es el que va a volver a levantar el imperio romano. Ese imperio romano, para que la piedra tenga acción, el imperio va a estar en acción. Y el imperio romano, por eso como dice Daniel 9:26, se está refiriendo a que ese imperio romano va a revivir nuevamente. Y el imperio romano volverá a estar en pie. Entonces el imperio romano va a estar en pie cuando Cristo Jesús venga, el líder mundial que va a estar gobernando. Por eso le he dicho, no puede ser judío, porque es un gobierno gentil. Es un líder mundial que se va a levantar con el imperio romano. Eso lo veremos detalladamente en el capítulo 17, lo veremos en el capítulo 18. Y ahí hablaremos de ese cuerno que Daniel vio que salió de entre los 10 cuernos, y vemos que venció a 3. Y él se formó el octavo, y el octavo salió de los 7, dejando ver, ¿verdad? Y de ahí estaremos hablando de que de ese imperio romano ha de salir ese líder mundial. Ahora, cuando el verso 19, el verso 16, capítulo 16, verso 19, cuando dice la gran ciudad, amén. Déjeme decirle, mi hermano, que lo que dijeron Jerusalén va a ser derribada, pero no es la que es dividida en 3 partes. Esta Biblia que no está, no, yo tengo otra Biblia que la escribe, la traduce MacArthur. MacArthur, él dice, amén, y usa de cita a Zacarías, capítulo 14, del verso 1 al verso 8. Pero Zacarías capítulo 14 del verso 1 al 8 se está refiriendo. Jerusalén va a recibir un gran terremoto. Y ese terremoto va a hacer que el monte de los olivos se divida en 2. No en 3, no está diciendo en 3. Se va a dividir en 2. Ahí lleva un propósito, y es donde va a venir esa piedra cortada no con mano de hombre, y va a venir y va a establecer su reino. Pero cuando habla de la gran ciudad que será dividida en 3, capítulo 17 y 18, cuando lo estemos viendo verso por verso, veremos, se está refiriendo a Roma. Porque Roma, mis hermanos, fue el 4º imperio que pisoteó a Israel mucho más que los otros imperios. Usted sabe que de los griegos, ellos favorecieron a la nación de Israel. De ahí se acuerdan Ciro. Ciro fue un excelente... No, Ciro era de los medos persas, ¿verdad? De los medos persas.
Y de ahí los medos persas no se comportaron mal con Israel, al contrario, lo ayudaron y le favorecieron y ayudaron a construir el segundo templo. Pero vemos que el cuarto imperio, por eso lo ve como una bestia atroz, horrible. El cuarto imperio pisoteó a Israel como quiso. Y vino Cristo, que quien lo mató, aunque fue por culpa de los mismos judíos, pero ¿quién le dio muerte? Los romanos. Se levantó la iglesia. ¿Quién persiguió a la iglesia? Los romanos. La iglesia tenían exhibición. ¿Se acuerdan que en un tiempo los romanos se divertían? ¿Quién era los que se divertían con Sansón? ¿Quién era los que se divertían con Sansón? Los filisteos. Amén. Pero los romanos los filisteos sacaban a Sansón después que le sacaron los ojos y se sentaban allá en el gran auditorio a gozarse, a mofarse de él, ¿verdad? Después que le sacaron los ojos. Los romanos hacían esto con los cristianos. Se sentaban en su gran auditorio, traían a cristianos, madres, hijos, niñitos recién nacidos, ancianos, lo sacaban a la arena, amén, ahí de ese gran auditorio, y luego soltaban los leones, y ellos gozándose como los leones devoraban a cristianos. Dice después que estos romanos usaban a muchos cristianos como antorchas para alumbrarse ellos durante la noche. Agarraban los cristianos, ok, tenemos aquí 100, 200 cristianos, pues mira, pongan antorchas alrededor del auditorio, estos son los que nos van a alumbrar, y le pegaban fuego, y eso era la lumbrera. Usaban a los cristianos como diversión, aparte de que las fieras los destruían, a otros los quemaban en hogueras y de diversas maneras. Roma se encargó de torturar al pueblo cristiano después de la era cristiana, bendito Jesús. Políticamente cayó. Se quedó el Vaticano representando, amén, el imperio romano. ¿Y qué hizo en ese tiempo el Vaticano? ¿Le pasó la mano a los cristianos, a los verdaderos cristianos? No, aquel que se declaraba en contra del catolicismo, que profesaba este evangelio de Jesucristo, lo consideraban hereje. Y el Vaticano derramó sangre a multitud. Y hay profecía que la veremos en el capítulo 17, donde se le va a reclamar a esta gran ciudad la sangre derramada. Jerusalén no fue la ciudad que derramó la sangre de los cristianos. Roma fue la que derramó y por siglos estuvo torturando cristianos y derramando gran sangre en multitud. Entonces, cuando dice, ¿verdad? Dice, y la gran Babilonia, sigue diciendo el verso 19, y la gran Babilonia viene en memoria delante de Dios para darle del cáliz. El cáliz, amén. El cáliz, acuérdese, el Vaticano, hasta ahora yo no conozco otra iglesia que use el cáliz. Yo no he oído los evangélicos usando un cáliz, ¿verdad que no? Pero eso lo veremos puntualmente en el verso 17, capítulo 17. Pero cuando dice el cáliz, amén, para darle del cáliz del vino, amén, del ardor de su ira, donde Dios está tan airado con esta gran ciudad, que no solamente torturó al pueblo antiguo de Dios, sino que el nuevo pueblo que Dios levantó, que fue la iglesia, fue la gran ciudad que ha torturado por siglos al pueblo cristiano. Por lo tanto, la gran Babilonia espiritual es Roma. Pasa a la memoria de Dios delante de él para darle del cáliz del ardor de su ira. Donde dice, bueno, no, adelantándome un poquitito, pero deje que lleguemos al capítulo 19, cuando dice, y los comerciantes, todos los que se lucraban, porque dice, usted sabe que del Vaticano los comerciantes se lucran en gran manera, haciendo estatuas, haciendo el rosario, haciendo estampillas, haciendo cuantas miles de cosas. Dice que todos estos comerciantes de lejos se lamentarán al ver la caída de la gran ciudad. Esto está en el capítulo 19.
se lamentarán y aún lejos llorarán. ¿Por qué? Porque ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad donde ellos comerciaban y donde dice que los reyes, amén, fornicaban y todos los moradores se deleitaban. Pero la ira de Dios viene y le da del cáliz del vino del ardor de su ira, bendito Jesús. Esto es lo que dice el verso 19, pero le dije, tenemos que entrar en el capítulo 17 y capítulo 18 para que lo puedan entender. Ahora, vuelvo al Lucas 21, 24. Hasta que termine el tiempo de los gentiles. Viene esa piedra, derribará toda clase de gobierno, y una vez que derribe toda clase de gobierno, quedará establecido el reino del milenio aquí en la tierra. Bendecido es el Señor. Pero veamos, bueno, antes de entrar al verso 20, dígame usted ahora que si tiene alguna opinión o alguna pregunta. Vuelvo, mi hermano, tú que me dijiste Jerusalén. Déjame decirte, Macacho, si tú lo lees, Macacho está convencido de que es Jerusalén. Pero como digo, Jerusalén, cuando tú te lees Ezequiel, y luego cuando entremos a capítulo 17, los próximos capítulos, vamos a ver de que Jerusalén va a recibir un gran terremoto. Bueno, en el verso 20 y verso 21 voy a hablar un poquito de esto. Amén. Pero vamos a ver que, adelantándolo, va a recibir un gran terremoto y la ciudad va a... El Monte de los Olivos, yo le he dicho otras veces en otros estudios que los arqueólogos han estudiado este monte y está totalmente hueco. Está hueco por dentro. Y con un terremoto, imagínese usted, se va a derribar y va a derrumbarse. Pero bien claro dice que el Monte de los Olivos se divide en dos partes. Aquí dice que la gran ciudad se divide en tres partes. Dice que vendrá. Mira, ahora mismo, usted sabe que Roma está rodeada de 7 colinas. Y de esas 7 colinas, con el gran terremoto que va a surgir, veremos en el verso, veremos más luego, que dice: los montes no serán hallados, las islas se moverán de su lugar. Eso lo veremos. Le voy a dar una cita ahorita que lo leamos. Pero, ¿alguna pregunta? Dígame. Sí, del 16, 19, cuando dice la Biblia que fue dividida en 3 partes, ¿son 3 partes étnicas, religiosas, o algo ocurrió que está dividida en 3 partes? Porque ahí no menciona un terremoto tampoco. Bueno, hay diferentes opiniones y hay personas que se van. Yo no estoy de acuerdo con lo que le voy a decir, porque es el punto que dicen ciertas personas, ciertos eruditos. Ellos lo toman y lo llevan a personas, a grupos que se dividen en 3 diferentes grupos religiosamente. No concuerdo con tal cosa porque, basado a la profecía, no entra en pie. Pero estas personas, estos eruditos que opinan esto, dicen que la ciudad se dividió en 3, en otras palabras, en cuanto a religión, que uno para aquí, uno para allá, otro para el otro lado. Pero seguimos la secuencia de los capítulos siguientes y de lo que ya hemos estudiado, especialmente en el capítulo 6, verso 14, que ahorita lo voy a dar a alguien que lo lea. Amén. Vemos que literalmente van a surgir terremotos. Literalmente. Sí. Y dice que montañas caerán. Porque cuando comiencen las montañas, que son volcanes, y comiencen a reventar esos volcanes, y a medida que vengan los terremotos, usted sabe que cuando surge un gran terremoto, la capa, está la capa de la tierra, la capa que se llama tectónica. La capa tectónica sufre, amén, con el temblor, y ahí es donde se desbalancea a nivel, bueno, ahora mismo en Puerto Rico casi todos los días hay temblores, pero son de 2 puntos algo, 3 puntos algo. Ya cuando llega a 5 ya es de preocuparse. Aquí han surgido temblores, en California han surgido temblores y han llegado a 6, a 7. En otros lugares han llegado un poco hasta 8, pero cuando ya llega a 8, pues ya mayormente hay tsunamis. Pero si las escalas de hoy han pronosticado un terremoto de escala 8, imagínese usted cuando se anuncie un terremoto de escala 15, escala 20, los mares se saldrán de su lugar.
Amén. Hablaremos un poquito cuando lleguemos al verso 20. Pero literalmente sí. Y como le dije, cuando estemos tocando el capítulo 19, dice que los moradores llorarán al ver aquella gran ciudad ardiendo en fuego. Cuando dice, ¿dónde está aquella gran ciudad que se vestía de púrpura? Que se vestía de escarlata, que tenía piedras preciosas y toda clase de adorno. Y oye, esa ciudad la veremos en el capítulo 17, amén. Así que espera un poquito. Bien, ¿alguna pregunta? Permítame. Dígame, mi hermano. Quisiera oír de sus propios labios. ¿Ese terremoto solo va a afectar el territorio de Israel o va a ser a través de todo el mundo terráqueo? Muy interesante la pregunta, porque hemos estado estudiando las 7 trompetas. Cuando se abrió el séptimo sello se convirtió en 7 trompetas. Luego la séptima trompeta se convirtió en 7 copas. Y en las trompetas veíamos que cuando venían juicios y había un terremoto, solamente una tercera parte de la tierra era afectada con ese terremoto. Y vemos, ¿verdad?, que hay terremotos que dice que solamente, ahora en cuanto a Jerusalén, en cuanto a la ciudad de Jerusalén, también habla que una décima parte de Jerusalén es que va a recibir un gran terremoto. Y dice que de esa décima parte habrán muertos 700,000 personas. Porque Dios está tratando con el pueblo de Israel. Amén, porque dijimos que el periodo de la gran tribulación es el último clamor de Jacob. Amén, el lamento de Jacob por haber menospreciado al Mesías. Pero dice que la ciudad de Jerusalén, en este caso, una décima parte recibirá un terremoto y de ese terremoto morirán 700,000 personas. Y dice que los otros que queden, amén, en vez de arrepentirse, lo que hace es que blasfeman contra el nombre de Dios. Amén. Pero muy interesante, sí, porque en cuanto a las trompetas nos deja ver, hay juicio donde una tercera parte es afectada. En cuanto a Jerusalén vemos una décima parte, pero vienen los juicios de las copas, que ya ahí hemos estado diciendo que ya estos juicios son mundialmente. Va a venir el problema final de los grandes terremotos, va a ser mundial. Va a temblar todo el planeta Tierra, porque la capa tectónica del planeta Tierra va a ser movida a gran magnitud, que dice, miren mis hermanos, dice que esto está en el capítulo 16, no me acuerdo en qué capítulo, pero hay uno de los capítulos cuando dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Capítulo 6 o el 9. 6, 9, parece que. Bueno, por ahí está, se me olvidó ahora el capítulo. Dice, buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Bendito es el Señor. 6:15. Amén. Gloria a Jesús. Esto es en el 6º sello. Acontece esto. Bendito Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pero estos son los juicios, mis hermanos, que están pronosticados que van a acontecer. Esto, si usted habla con un adventista o un testigo de Jehová, le dicen, no, ya esto pasó. Lo de la estatua, no ha pasado porque la piedra todavía no ha golpeado. El gobierno gentil sigue gobernando. Lucas 21 no se ha cumplido cuando dice hasta que llegue el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, mientras haya un gentil gobernando, todavía está el tiempo de los gentiles. El último gobierno gentil será el gobierno de la bestia, ese gran líder mundial que va a tomar control absoluto. Amén. ¿Pregunta alguna? Dígame, mi hermana Rosita. Dice que ay, Padre, se me va la mente. Bueno, Dios. Ay, santo, que el anticristo. Amén. Dicen que va a tomar el templo de Jerusalén. Usted dice que no es judío. Sí, no puede ser judío, No. es el líder mundial, va a ser el líder mundial, como le dije, va a ser el último gobierno. Mire, para llevarla aquí,
Cuando dice los pies que están con barro, hierro y barro cocido, eso es una confederación, porque los 10 dedos representan una confederación de 10 reinos. Esa confederación puede ser que ya esté, pero no se ha manifestado. Esa confederación de 10 reinos es la que va a elegir un líder mundial. Pero de esa misma confederación que se va a declarar una unión que es de donde van a hacer el imperio romano nuevamente, de esa confederación de 10 se va a levantar uno. Y como le digo, esa confederación, mis hermanos, Roma, ¿quién es el más que puede darle riqueza a un gobierno para que eche hacia adelante? El Vaticano. No hay otro gobierno que tenga riquezas como la que tiene el Vaticano. Y cuando de esa confederación de 10, que eso viene del Imperio Romano, cuando esa confederación de 10 se declare, amén, va a haber un líder mundial, pero de ahí o no un líder, porque va a ser las 10 naciones que van a estar operando, pero de esas 10 naciones, de ahí es que va a salir ese líder mundial como el cuerno pequeño que Daniel vio, que salía de la bestia. Ese líder mundial sale de entre ellos. No puede ser judío, porque es el último gobierno gentil. Ahora, lo que te me está diciendo, ese líder mundial, lo vimos ya en el capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis, viene en un caballo blanco, amén, viene con un arco en la mano y viene venciendo, y para vencer se le da una corona, amén. Viene en un caballo blanco fingiendo paz, trae el arco, pero no trae flecha, dejando ver que va a gobernar sin lucha. ¿Por qué razón? Porque viene declarando paz para las naciones. Se va a levantar un caos en el planeta Tierra y un líder mundial le va a ofrecer a las naciones la única solución. Ahí es que él va a lograr que todos, amén, estén a favor de él. Por 3 años y medio, que lo explica Daniel y lo explica también el Apocalipsis, por 3 años y medio, él estará en su trono, declarando felicidad para las naciones, proveyéndole, amén, a las naciones beneficios. Entonces, cuando ya todos están agradados de él, que todo el mundo está diciendo paz y seguridad, dice que cuando ya todos dicen paz y seguridad, entonces que vendrá la destrucción repentina. ¿Por qué razón? Ese líder mundial que logró convencer a las naciones y un falso profeta que sí será judío, se va a encargar de decirle a los judíos, este líder mundial es de nosotros, este es el Mesías que vino a gobernar, y lo va a confundir con que él es la piedra. No, porque ¿cómo va a ser la piedra si la piedra vino a derrumbar el tiempo de los gentiles? No, él es el último gobierno gentil, reinará. Pero al cabo que pasen los 3 años y medio, que ya él tiene todo el control absoluto, entonces es donde él sube a Jerusalén y va y blasfema el templo de los judíos. ¿Por qué razón? Porque en los primeros 3 años y medio, él va a dar libertad a los judíos que sigan en su templo, adorando, haciendo sacrificios, haciendo lo que sea. Acuérdense que se formó un movimiento ecuménico, que por cierto ya ese movimiento ecuménico está en acción. Acuérdense, el Papa Francisco antes de morir tuvo una reunión con diferentes líderes religiosos y buscando la unión la unión de todas las religiones, que eso es lo que se le llama el movimiento ecuménico. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento ecuménico va a tomar el apogeo, va a tomar la fuerza, pero este líder mundial, cuando ya termina los primeros 3 años y medio, entonces él va a Jerusalén y dice, no, aquí la única religión tiene que ser adorarme a mí. Y va a exigir él que solamente él sea adorado como Dios. Acuérdense que César exigía a los romanos que lo adoraran como Dios. Este hombre, el líder mundial, como es la cabeza del imperio romano, va a hacer lo que hacía César. Va a decir, no, el único Dios aquí soy yo, el único Señor aquí soy yo. Amén. Y para el tiempo de los primeros cristianos, nadie podía llamarle Señor a Jesús. Tenían que llamarle Señor al César. Y al que le dijera Señor a otro que no fuera el César los mandaba a suicidar. Lo mismo pasará cuando la bestia tome el control.
Después de esos 3 años y medio de paz fingida, exigirá a los judíos que lo adoren a él como Dios. Ahí es donde profana el templo judío. Y los judíos le he quitada la venda de los ojos y reconocen, no, este es ese líder falso, ese anticristo que se ha estado profesando, y van a reconocer los judíos que Jesús era verdaderamente el Mesías. Ahí es donde los judíos, los últimos 3 años y medio de la semana de Daniel, profesarán que Jesús verdaderamente es el Mesías y se encargarán de predicar el evangelio del reino, lo que predican los testigos de Jehová hoy. Los testigos de Jehová hoy predican el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Pero en el tiempo de la gran tribulación, al final, se predicará el evangelio del reino, porque los judíos se encargarán de decir, Jesús era el Mesías, no creímos en él, pero ahora creemos en su segunda venida, y predicarán de que él volverá, y ya pueden poner fecha. Hoy nosotros no podemos decir cuándo el Señor viene por su iglesia, pero en esos días sí van a poder decir, el tiempo se está acortando, porque empezaron los últimos 3 años y medio, y saben que el periodo son 3 años y medio, amén, donde se manifestará esa piedra cortada, no con mano. Terminará todo el gobierno gentil, y al terminar el gobierno gentil, la bestia, que es ese líder mundial, pues ahí se acabará. Vimos la semana pasada en la copa, que se derramó la copa por el aire, amén. En la anterior, que se derramó la copa en el verso 10 de 16:10, se derramó la copa sobre el gobierno gentil, sobre el trono del anticristo, de la bestia. Y todo su reino se convirtió en tinieblas. Amén. Dígame usted. Porque yo llevo muchos años en el camino del Señor y yo he ido a muchos estudios y siempre nos habían dicho que el que se iba a tomar el trono iba a ser judío, porque el pueblo judío es muy celoso con el trono del templo de ellos. Y me ha quitado una duda bien grande, porque eso viene de muchos años que están diciendo que es judío, y ahora usted dice que es gentil, y yo acepto su conocimiento. A mí me enseñaron igual que a usted. Por años me estuvieron enseñando, de que él era judío, pero por eso es que yo le digo a los hermanos, no se dejen llevar de su maestro, no se dejen llevar del pastor, no se dejen llevar de un erudito, déjense llevar de la Biblia. Estudiemos la Biblia, porque la palabra de Dios nos dice que la Biblia es su propio intérprete. Y cuando nosotros, porque me dijeron esto yo sigo predicando. No podemos predicar lo que me dijeron. Tengo que ir por la Biblia y estar de acuerdo que lo que me dijeron esté acorde con la Biblia. Entonces, pues sí, cuando vamos conforme a la profecía, pues podemos ver, ¿verdad? Como les he explicado, que ese es el último tiempo de los gentiles. Y el último tiempo del gentil es el último emperador. Y si fuera judío, entonces podríamos decir, pues entonces es un judío el que está gobernando. No está gobernando los gentiles, está gobernando un judío. No, está gobernando los gentiles cuando es derribado por la piedra que es Cristo Jesús. Amén. Y le hice énfasis que por eso es que a la segunda bestia, amén, se le llama el falso profeta. Porque el falso profeta se va a encargar de engañar a la nación judía de que ese líder mundial es judío, que es el Mesías. Por eso es que se le llama falso profeta, porque con su falsedad va a engañar a la nación judía. Y la nación judía, pues creyéndolo, lo van a aceptar como el Mesías hasta que, como le dije, hasta que él se sienta en el templo, lleva la profanación en el templo. Ahí es donde los judíos reconocen que era una falsedad lo que le había dicho el falso profeta. Amén. También recordemos que Dios le mandó ceguera espiritual al pueblo judío por tantas que ellos han hecho. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, se le hagan caer una venda de los ojos. Amén. Ahí donde se van a dar cuenta. Entonces, es fácil que el profeta quizás ni va a batallar para convencerles. Amén. Amén, muy cierto. No va ni a batallar porque hasta hoy, como dice, tienen una venda en los ojos. El judío tiene una venda en los ojos y no puede. Mira qué tan venda tienen los judíos en los ojos que aceptaron tan fácilmente que Tel Aviv, la capital de Israel, fuera la capital de los homosexuales mundialmente.
Israel aceptó que Tel Aviv sea la capital mundial de los homosexuales y están luchando, que no sé hasta qué grado habrán llegado con eso, están luchando que en vez de que sea Tel Aviv, que sea Jerusalén, porque como Jerusalén es la capital oficial normalmente la que originalmente es la capital de Israel, solamente que no se aceptó porque está dividida en dos, porque los palestinos tienen parte y Israel, que en el 66 conquistó la mitad de la Jerusalén. Por eso fue que hicieron a Tel Aviv la capital de Israel. Por eso es que se le llama, como le digo, ya lo estudiamos en uno de los versos, a Jerusalén se le llama Egipto y Sodoma. Egipto y Sodoma se le llama espiritualmente a Israel, como a Roma se le llama Babilonia espiritualmente. Amén. Dejando ver que Israel, como dice Selvin, están tan vendados, Dios vendó sus ojos, tienen, amén, un velo en sus ojos, no pueden ver la realidad. Y el falso profeta fácilmente le dice, mira, aquí tenemos el Mesías que tomó control mundial. ¿Por qué razón? Mira, a Trump lo han querido llamar rey, pero no, el gobierno aquí en Estados Unidos no ha tomado control sobre otras naciones. Pero esta bestia que se va a levantar, este líder mundial, sí va a tomar control de todas las naciones. Y eso es lo que el falso profeta va a lograr con los israelitas, de decir, mira, es el Mesías porque es el único que ha podido tomar control mundial. Lo que se les olvida a ellos es que Babilonia, el primer gobierno, tomó control mundial. Grecia, Medo-Persa, tomó control mundial. Luego vino Grecia, el tercero, y así el cuarto. Roma tenía control mundial. Hasta que, como le dije ayer, el imperio se dividió. Entonces fueron dividiéndose el poderío gentil, el gobierno gentil, dividiéndose en naciones, a como lo vemos hoy en la actualidad. Amén. Bueno, si no hay preguntas, vamos al verso 20. ¿Deje a alguien con la mano alzada? María. La división de la que se habla podría estar simbolizada por la ruina total, el juicio definitivo y la desintegración completa del poder. Es parte de la división. En otras palabras, cuando cayó toda clase de gobierno, amén, quedó dividido, porque luego que se cayó todo el gobierno gentil, pero es mirándolo, como te diría, en un sentido no literal, en un sentido de, ¿cómo te lo digo?, escatológico, de la profecía. Pues vemos, ¿verdad?, de que todo el gobierno gentil quedó fuera. Solamente se va a formar un gobierno, y ese gobierno va a ser solamente por el Mesías. Gracias. Solamente por el Mesías se va a formar. Pero en cuanto a divisiones, es la destrucción masiva de todo territorio. Y eso, por eso te voy a dar un poquito más de explicación en el verso 20 y 21. Amén. Salvador, usted me va a leer el verso 20. Karen, con el verso 20 tú me vas a leer el 6, capítulo 6, verso 14. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Eso fue con el gran terremoto. Al grado que cuando dijimos que la gran ciudad se dividió en tres partes, fue por un gran terremoto literalmente. Porque el verso 20 está diciendo, y toda isla huyó. En otras palabras, la capa tectónica del planeta Tierra fue sacudida a gran manera que las islas, amén, desaparecieron. Los montes no fueron hallados. Imagínense usted cuando las 7 colinas que rodean a Roma comiencen esas 7 colinas a derrumbarse con los grandes terremotos que acontecerán. Y el detalle es que cuando surgen los grandes terremotos entran los tsunamis. Y los tsunamis comienzan a hacer destrucción por todas partes. Y los derrumbes que serán en gran manera. Bendito Jesús. Pero ¿qué dice 6:14? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. Y esto fue por un gran terremoto que ya lo está dejando ver en los versos anteriores. Amén. Hubo un gran terremoto.
Amén. Y dice, el cielo se enrolló como un pergamino. Amén. Y todo monte, como dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Que se enrolla. Amén. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. El cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla. Amén. Y toda isla se movió de su lugar. Y los montes y islas. En otras palabras, cuando dice que se movió de su lugar, es por el, como le estoy mencionando, con un gran terremoto, la capa tectónica del planeta Tierra es sacudida al grado de que los moradores de la tierra, bueno, ahí se sigue leyendo el 15 está diciendo de que los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los ricos, bueno, si lo digo en orden, primero dice los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los libres, los esclavos, amén, se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y luego le decían a las peñas de los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en su trono y de la ira del Cordero. Amén. De tal manera, mis hermanos, que lamentarán viendo todos los acontecimientos que va a haber en el planeta Tierra. Imagínese usted que aquí se hace un temblor categoría 7, temblamos nosotros, ¿verdad que sí? Imagínese usted un temblor donde todo el planeta se está sacudiendo al grado que los montes caen, las islas desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque los mares la cubren con los grandes maremotos que van a haber, el tsunamis inmensos. Las islas, cuando dice que desaparecen, es que quedan bajo agua. Los montes no son hallados porque quedan bajo agua, al grado que los moradores de la tierra harán gran lamento. Bendito Jesús. ¿Pregunta o sigo al 21? Elba, usted me va a leer el verso 21. Y por aquí. Tiene que ver la película de 2012. Hay una película de 2012 que es prácticamente todo lo que está que las islas desaparecieron. Pues mire, busquen esa película en YouTube. ¿En YouTube la encuentran? ¿Cómo se titula? 2012. Así se titula la película 2012. Amén. Hubo terremotos que se partían la tierra, entonces causaba tsunamis y desaparecieron toda ahí. Y es interesante porque estas personas que escriben películas, como verdad usted mira hace más años atrás, estos escritores que escriben películas, cómo vivimos que se hicieron una realidad. Usted ve películas que eran ficción, vemos que hoy se convirtió en una realidad. ¿Quién iba a pensar que iban a haber drones volando por el cielo? ¿Quién iban a pensar que los rayos láser iban a estar en acción? Usted sabe que ahora los israelitas usaron un rayo láser para destruir los misiles de Irán. Lo más curioso es que al final de la película solo queda un continente. Un continente de allá de... Y bíblicamente lo que va a pasar. Amén. Para que usted vea qué visión tuvo el que escribió esa película. Tremendo. Y es lo que le digo, Dios permite estas cosas para abrir los ojos a la humanidad. Y si usted va a ver, bíblicamente la raza humana comenzó en Irak. Ahí fue que comenzó la raza humana, en el territorio de Irak. Y ese continente es lo que vemos que bíblicamente se va a salvar. Cuando dice que muchas islas desaparecerán y los montes no serán hallados, como le dije, los mares van a cubrir mucho territorio. Pero ese territorio donde Dios comenzó con el huerto del Edén estará preservado, y ahí es donde Dios, ¿verdad? Tomando a Jerusalén como centro, establecerá, ¿verdad?, el reino milenial. Elba me va a leer el verso 21 y de aquí, ¿quién quiere leer? El primero que levante la mano. Melchor. Ok, pues me va a leer de Éxodo, capítulo 9, verso 22 al 25. Capítulo 13. Capítulo 9 de Éxodo, 22 al 25, y él va a leerme el verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Después de este gran terremoto, los sobrevivientes, pensando que le viene paz, no le viene paz.
Dice Juan que después de esto cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, como el peso de un talento. Amén. Y los hombres blasfemaron. ¿Perdón? Contra Dios. ¿Por qué razón? Porque esta plaga de granizo no era cualquier granizo. Amén. Era sobremanera grande. Pero mire lo que, comparado con qué pasó en Éxodo, comparado con una de las plagas de Egipto. Entonces Jehová le dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: dejad ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Amén. Esto aconteció en Egipto con una de las plagas, donde, ¿verdad?, cayó granizo mezclado con fuego. Cayó del cielo a la tierra. Y dice que los granizos eran tan grandes, mataban seres humanos, mataban al ganado. Sobre todo, el único que se salvó fue la tierra de Gosén, donde estaba reservado el pueblo de Dios. Y dice que los granizos eran tan grandes como nunca habían acabado. Bueno, actualmente yo creo que los granizos que han caído han sido como las bolas de golf, ¿verdad? O ha caído algo más grande. Como las bolas de golf, más o menos, se han caído, ¿verdad? Los granizos. Y hubo aquí en Estados Unidos un lugar que cayeron granizos que rompieron hasta los cristales de los carros. Amén. Pero imagínense cuando dice que el granizo, que esta era una plaga tan sumamente grande. No soportaba, los seres humanos no soportaban este granizo inmenso. Pero ¿qué pasó? Como ya dijimos, que en este tiempo final no va a haber arrepentimiento, porque ya nadie va a buscar perdón, porque ya las personas que están sufriendo esta plaga son los que fueron marcados con la marca de la bestia. El único es como Egipto y Gosén. Todo Egipto sufría la plaga. Gosén quedaba libre de la plaga. Entonces los 144,000 que fueron sellados son los únicos que serán preservados, pero todos los moradores de la tierra van a sufrir porque están marcados por la bestia. Ya para ellos no hay arrepentimiento. Ya esto es la última copa de Dios, el juicio sobre los moradores de la tierra, por cuanto negaron al Mesías, por cuanto pisotearon la sangre del Cordero, por cuanto no aceptaron la palabra de verdad, menospreciaron la profecía. Vienen los juicios de Dios, donde ya no hay solución, no hay esperanza de arrepentimiento, porque ya los juicios no son para arrepentimiento, sino como juicio de Dios que está juzgando a aquellos que se merecieron lo que están recibiendo. Cerramos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario basado en este último verso? Dígame, José. Un comentario nada más, pero estuve averiguando acerca de los talentos que se habla aquí, y supuestamente se cree que, no es que se cree, supuestamente es así, que supuestamente es un peso como de 34 y fracción de kilo. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Sí. Eso mismo. Kilos. Un kilo son 2 libras prácticamente, un poquito más de 2 libras, un kilo. Sí. Amén, ¿verdad que sí? Ya ves. Gloria a Dios. Mire qué bueno, mi hermano Felicio, sabes, ¿verdad? Exactamente. Así que si no sabía usted, pues ya a veces usted quiere pasar libras a kilos, o le dicen 100 kilos, pues ya tiene una idea, ¿verdad? Entonces, imagínese usted si era alrededor de 64, lo multiplica. Era tremendo, la verdad que no era, por eso que dice que la gente se lamentarán en gran manera. Bueno, mis hermanos, así que en el capítulo 17
vamos a entrar donde vamos a ver en el capítulo 17 a la Gran Babilonia, el juicio sobre la Gran Babilonia. Acuérdese que la Gran Babilonia, como le dije, la gran ciudad que está representada por la confederación de 10 reinos, donde vendrá la piedra y golpeará esa confederación, ese último imperio mundial que va a estar gobernando. Estudien el capítulo 17 y veremos, ¿verdad?, por qué razón decimos que Roma es la que está operando en la segunda venida de Cristo a la tierra. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos veremos el domingo aquí y el estudio bíblico lo continuaremos el próximo viernes. Así que estúdielo cuidadosamente, busque referencia, no se deje llevar de lo que dice uno y dice otro, dejémonos llevar de la secuencia profética. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Mi hermana que empezó, mi hermana